Move Loop Alternative es la secuela de Move Loop que salió 3 años después, en el 2006, y contiene la tercera parte de la historia, concluyendo la aventura que inició con Extra Unlimited. Tomémonos un segundo para ver cómo se llegó a este punto. Inició con una historia dramática sobre la pérdida de la inocencia, que fue bastante popular en su momento, y le dio credibilidad a la compañía. Solo para continuar en una secuela de tinte más comédico que aún así concluía la trama del original. A esto le siguió otra secuela que tomó la comedia y la elevó al 100. Y de ahí, el giro que cambió para siempre la compañía. Una historia de aliens contra humanos que nadie se vio venir. Todo para llegar a Alternative, una de las principales inspiraciones de Attack on Titan y según los fanáticos occidentales, la mejor novela visual de toda la historia. Fue indudablemente un camino inesperado. Antes de cualquier otra cosa, el menú. Sí, el menú. Es lo primero que aparece, así que hablemos de ello. En Move Loop habían bastantes opciones. En Alternative, el menú te deja iniciar un juego nuevo, continuar y salir del juego. No es precisamente Navidad, si entienden lo que digo. Eso es todo. No hay galería de imagen ni sonido. No hay extras. No hay nada. Es una presentación extrañamente básica. Entiendo que no haya música. Querían que la gente comprara el CD. Así es el capitalismo, pero ni siquiera poder ver las imágenes es decepcionante. Como el video debe proseguir, adentrémonos a la trama. No se puede hablar de Alternative sin revelar el final de Unlimited. Así que lamento los spoilers. Al final de Unlimited, tras acoplarse a su nuevo equipo y realidad, Takeru logra superar varios desafíos y graduarse como piloto. Sin embargo, su alegría fue breve, ya que el 25 de diciembre el general de la base de Yokohama le revela a Takeru y compañía que todos hacían parte sin saberlo de un programa secreto, Alternative 4, o como por alguna razón lo pronuncian, Alternative. Alternative 4の Alternative 5は Una de las últimas ideas que tenía la humanidad para acabar con los alienígenas que los habían llevado al borde de la extinción. El problema es que el 25 era la fecha límite, y Alternative 4 fue cancelado, dándole paso a Alternative 5, que propone evacuar un número limitado de humanos al espacio con la esperanza de fundar una colonia espacial, y al mismo tiempo bombardear toda la Tierra para acabar con los beta e impedir que los persigan. Sin conocimiento de que era Alternative 4, Takeru y su equipo deben enfrentarse al hecho de que fallaron en un proyecto que ni siquiera conocían, y que ese error condenó al planeta Tierra, pasando los últimos 2 años antes de la evacuación masiva en un estado de melancolía y decepción. Sin importar cuál de los 11 finales sucedan, Takeru inevitablemente se queda en la Tierra, donde participa en el último combate contra los beta, mientras un fragmento de la humanidad escapa al espacio, muy probablemente muriendo en acción. Pero ese final sería muy aburrido, ¿no? En Alternative, Takeru se levanta con todos los recuerdos y habilidades que obtuvo en Unlimited, sorprendido por el solo hecho de estar vivo. Takeru se da cuenta de que está reviviendo el día en el que por primera vez llegó a este universo, regresando 3 años en el tiempo. Sí, a nuestro héroe de Harem no le bastaban con los universos alternos, ahora también es Doctor Who. Armado con el conocimiento del futuro, Takeru se vuelve a enlistar en la escuela de pilotos, y convence a la científica al mando de que lo haga parte activa de Alternative 4, para lograr salvar a la humanidad de su horrible futuro. Lo cual básicamente implica volver a vivir todos los eventos de Unlimited, porque no sería Move Loop sin repetición constante y la madre que te... Con su información, Takeru logra que los eventos que vivió en la línea temporal anterior pasen más rápido y eficientemente, al tiempo que logra generar cambios pequeños en su búsqueda para salvar la humanidad. Y en ese punto se siente bastante genial. Sos el puto héroe, estás salvando la humanidad, sos He-Man y Luke Skywalker a la vez, nadie puede contigo, el universo es tu juguete y que viva la revolución. En fin, pero Takeru tendrá que aceptar el hecho de que sus acciones crearán cambios en la línea del tiempo, y cada pequeño paso que da para salvar la humanidad parece traer consigo mucha más muerte y destrucción. El que solía ser un inocente tendrá que aceptar que sus acciones crearon incontables sacrificios, o derrumbarse ante el rigor de la guerra y renunciar a su sueño. Peor aún, Takeru tendrá que aceptar el hecho de cómo sus acciones afectarán a la única persona que no quería ver en este infernal mundo, su amiga de la infancia, Kagami Sumika. Y es aquí donde se nota cómo Alternative inspiró a Attack on Titan. En ambas historias vemos a héroes impulsivos con un poder especial que inician creyendo que pueden salvar el mundo, solo para enfrentarse a derrota tras derrota y aprender que aún la más pequeña victoria está llena de sacrificios y dolor, y que muchas veces los que paguen el precio serán los inocentes. Ambas son historias donde la humanidad está al borde de la extinción por culpa de un enemigo de origen y motivaciones desconocidas, pero con un poder aparentemente imparable. Aunque las condiciones tecnológicas y el universo en que se desarrolla son diferentes, los paralelos entre los héroes y villanos es innegable. Y esa sensación de esfuerzo que permea Attack on Titan está siempre presente en Move Loop Alternative. E igual que los titanes son perturbantes, los betas son terroríficos. Estamos hablando de una especie alienígena sin ninguna similitud fisiológica entre sus diferentes clases, que actúan como una fuerza unificada y en perfecta sincronía en números incontables. Donde la humanidad parece ser siempre estar superada en 1 a 1000, los betas son monstruos que ni siquiera necesitan de estrategias. Una estampida de ellos es capaz de acabar con países enteros si no se toman las precauciones apropiadas. Y son feos como toda la puta madre.
Saliendo de eso, abordemos el principal problema de Alternative. Este es sin duda un libro glorificado. Ok, sí, todas las novelas visuales lo son, pero Alternative lo es más. Solo hay un final. El número de decisiones se reduce notoriamente, y ninguna afecta al desarrollo de la historia. Simplemente están ahí por costumbre. Aunque en el extremo opuesto, los 3 años de ausencia le sentaron bien al juego. Los movimientos son mucho más complejos y frecuentes. Todos los personajes mueven la boca al hablar. Las animaciones son mucho más impresionantes. La profundidad y la perspectiva son elementos variables. Y la banda sonora trae a la mesa temas de Jam Project, quienes son los santos patrones de la música mecha. La idea que tenía en la cabeza de una novela visual era texto e imágenes estáticas, pero Alternative combina todos estos elementos para crear secuencias muy pulidas y emocionantes. ¿Será un libro glorificado? Pero es un libro glorificado muy bonito. El desarrollo de los personajes en Alternative es al mismo tiempo similar y drásticamente diferente. El rol de Meija y compañía no varía mucho, son el harem obligatorio, y nunca se graduarán de esa posición por más beta que maten. En el otro extremo, los personajes que no tenían casi uso en Unlimited se vuelven esenciales. Yuko toma un papel activo en todos los eventos, y de cierta manera se vuelve la persona más cercana a Takeru y el jugador. Su ayudante Kazumi también tiene un rol expandido notoriamente, y su pasado como sus acciones para construir un nuevo futuro son vitales a la obra. Sumika, que ni siquiera existía en la entrega anterior, recupera su rol en Alternative, y aunque tratar de mencionar su papel desataría un infierno de spoilers imparable, es sin duda la heroína de este título. El crecimiento de Takeru, como ya mencioné, se basa en entender la realidad de la guerra y llegar a tomar decisiones para cambiar el futuro, asumiendo las consecuencias trágicas que pueden tener en el presente. Es muy diferente a la personalidad con la que inició, pero su desarrollo es muy natural, y el premio de los personajes que nadie se esperaba ver, sin lugar a dudas se los lleva el elenco de Kimi ga no Somueian, o aunque sea las contrapartes de Kimi no Uso en este universo. En la segunda mitad, Haruka, Mitsuki y Akane se vuelven personajes importantes, y llegamos a ver cómo son sus vidas en este mundo. Las tres siguen unidas, pero Takayuki, aunque es mencionado, no aparece personalmente en la historia. El accidente de Haruka sucedió, pero bajo diferentes circunstancias, y las tres son soldados. Lo que sucedió en Kimi no Uso sin duda fue horrible, pero Alternative es infinitamente peor. Y de la misma manera que una parte de ti quiere volver a ver esos personajes de su show original, lo mismo pasa con Moobloop. Llegado a un punto, extrañas a Extra. Y es aquí cuando todo cobra sentido. Los mechas serán bonitos, los aliens serán horribles, Jam Project es la puta madre y el pan de Yakisoba siempre será un misterio. Pero en último todo eso son aditamentos. Un carro viejo con adornos de Ferrari sigue siendo un carro viejo. Todos los elementos solo pueden funcionar si tienen una estructura bien planteada. Y Dios, cuando terminas el juego te das cuenta que la estructura está muy bien planteada. Moobloop siempre fue una trilogía, y no se puede juzgar individualmente, porque cualquiera de sus partes por sí misma es una historia incompleta. Muchos eventos que parecían perfectamente irrelevantes en Extra o Unlimited regresan en Alternative y se vuelven vitales para la conclusión. Incluso llega más atrás y frases de Kimi no Uso regresan con nuevos significados. Toda la trilogía fue planeada milimétricamente, y por fastidiosas que parecieran las anteriores entregas, cada detalle tenía su razón de ser. Los chistes sobre Takeru siendo un núcleo de amor, cada uno de los ridículos discursos de Yuko, cosas tan estúpidas como sacar fotocopias, lanzar un zapato, o incluso una escena al inicio de Extra que no dura más de 5 líneas y no se vuelve a mencionar, se retoma en Alternative y se vuelve esencial. Aún las líneas más inofensivas de Kimi no Uso terminan teniendo uso aquí. Es ridículo, improbable y simplemente espectacular. Incluso toda la repetición de Extra y Unlimited tiene una razón de ser. No excusa lo criminal de tener que ver 11 veces el mismo final, pero carajo, tiene una razón de ser. Es un ejemplo sorprendente de cómo escribir una historia en partes y aún así hacer que sean un todo. Y así concluye esta aventura, con el final alternativo que no pudo ser contado antes. Alternative es un desenlace inesperado, impensable y probablemente inigualable. Toma todo lo positivo de las anteriores entregas, nos demuestra cómo se puede hacer mejor y le da una razón de ser a las partes menos deseables, creando un producto completo que es infinitamente superior a cada una de sus partes individuales. No será perfecta, el hecho de que cada vez haya menos interacción es decepcionante, y los monólogos internos de Takeru pueden ser muy molestos, sin mencionar que puede llegar a ser una obra brutal, pero sin duda Moobloop sabía lo que estaba haciendo, así que, ¿recomendaría la trilogía de Moobloop? ¡Oh, Dios mío! No, ni loco, nunca, jamás, no. Es cierto que todo tiene una razón de ser al final, y tan solo en virtud de cómo fue diseñada es brillante, pero es un mundo casi imposible de acceder. Son 3 partes, el inicio está diseñado para ser desgastante y genérico, la segunda parte aún sigue siendo lenta, y el precio para llegar a Alternative es muy caro. Son horas y horas de oprimir Enter, leer, oír y repetir al infinito. No posee las ventajas de un libro, ni llega a tener toda la libertad de una serie de televisión. Y no me voy a hacer responsable de que alguien decida iniciar este viaje y se sienta decepcionado. Si inicias Moobloop, lo acabas. No hay punto medio, no tiene ningún valor si no se ve por completo. Es una buena historia sin dudas, una narrativa increíblemente sólida,
y un viaje que realmente no tiene congéneres. Es único, bizarro, doloroso, frustrante, emotivo, épico, increíble y esperanzador. El que lo vea por completo lo disfrutará, pero precisamente por esa condición es prácticamente imposible de recomendar. Va a ser un lastre en repetidas ocasiones, por más que como todo tenga mucho valor. Eso sí, sin duda fue un experimento exitoso y una historia valiosa. No he tocado el manga, pero tiene el potencial de ser muy bueno. Si hubiera un anime, podría convertirse en una de las series de mechas más impresionantes en años. Incluso, eliminen todos esos elementos tan japoneses, compriman la historia y sáquenlo como libros. Sería genial. Hagan películas si quieren. Como producto, Mulu está diseñado de tal manera que aleja a la mayoría de sus posibles seguidores, pero como historia, es única e inigualable. ¿Qué? Sí, es bastante oscuro y gráfico. El título de para mayores de 18 se lo ganó con creces. No, 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 no voy a hablar de eso. Fue horrible. No, nunca. No. ¿Por qué?